¿Por qué se celebra el Día de la Tradición un día como hoy? Aquí comienzo a cantar. En el compás de la vihuela. No, creo que es con el compás de la vihuela, nunca me acuerdo bien. Bueno, Al a ver. compás, Al compás, perdón, sí. Lo canté bien toda la tarde hasta este momento. Hasta este momento. Son los nervios, el show. Son los nervios. Pregunta, ¿vamos a estar siempre así? ¿No te gusta? ¿Qué sé yo? Me siento tan lejana. Hola. Era para darle profundidad a la jornada. Y ahora que vamos a tener un momento más de intimidad con la gente, porque vamos a tirar buena data del Día de la Tradición. Claro, porque mucha Estamos para este gente plano. sabe que el 10 de noviembre, como se acordaba bien Joaquín, y decía, che, hoy me acordé mecánicamente que es el Día de la Tradición. Bueno, tiene un porqué, y es el natalicio del señor José Hernández. Y ustedes me dirán, ¿quién? ¿Who es José Hernández? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El gomero de Arroyo Cabral? ¿Quién es José Hernández? ¿El carpintero? ¿Quién es José Hernández? Bueno, José Hernández es una persona para la Argentina que, a ver, no es un prócer. Debería. En materia de, si bien fue estratega, seguramente fue soldado, porque en esa época había que defender la patria, a capa y espada. José Hernández fue escritor y fue el autor de lo que se denomina el poema nacional. Y vos me decís, ¿poema nacional? Pero si un poema dura un libro, ¿tiene una primera y una segunda parte? Bueno, a ver, en cuestiones literarias no me voy a poner profunda en el tema, pero cuando hablamos de una epopeya, hablamos de esos libros que hablan de la guerra, ¿sí? De alguna batalla, pero que también hablan de la cultura propia del país. España tiene el Mío Cid, Francia tiene el Cantar de Roldán, y nosotros tenemos al Martín Fierro. Bien, José Hernández vivió en Argentina, era argentino evidentemente, y vivió ¿en dónde? En el campo. Él no era gaucho, pero estaba en contacto de muchos gauchos, vivía con ellos. Y le tocó vivir una parte muy dura para el gaucho argentino, que fue la campaña del desierto. Bien, ¿qué pasaba en la campaña del desierto? La idea era justamente que despobláramos todo el sur argentino, que estaba habitado por indios, por aborígenes, por indios no, por aborígenes, y que para el gobierno de ese momento no podía ser. Esas tierras tenían que ser pobladas, repobladas, por habitantes de primera, como se los decía, que iban a ser europeos. Pero para poder mandar a los europeos ahí, había que matar a los aborígenes, porque era la parte más salvaje de nuestro país. Tanto el norte como el sur. ¿A quiénes mandaron al sur? Primero, a los negros. Y después, a los gauchos. ¿Por qué? Porque ya que nos vamos a matar a los aborígenes, mandemos también a los negros y los gauchos, que son estos habitantes de segunda, despoblemos al país de gente que no sirve y le repoblemos de europeos. Entonces el gaucho fue hasta la campaña del desierto. El gaucho que fue en esta época muy maltratado. La figura del gaucho fue muy respetada por Rosas, por ejemplo, porque fueron sus principales soldados en la línea de defensa del país. Rosas reivindicó mucho la figura del gaucho, figura que después Sarmiento se va a encargar de desmembrar. Bien. José Hernández escribe, Martín Fierro, en esto es muy parecido para mí a Cervantes y el Quijote de la Mancha. Ambos tienen segunda parte. Porque está la primera parte del Martín Fierro y después está la vuelta de Martín Fierro, que es cuando sale justamente y vuelve a su casa. Bien, el gaucho Martín Fierro vivía muy tranquilo, como un gaucho. No era de lo más trabajador, ¿no? Trabajaba en sus tierras, cuidaba las tierras, tenía esposa, 2 hijos. Un día vienen y le dicen que tiene que irse al sur, sí o sí, y que le van a pagar, ¿no? Obviamente engañada. Esa es la historia de Martín Fierro. Martín Fierro va hasta el sur, se encuentra con una realidad espantosa, odia al indio, el gaucho. En todo el libro siempre se lo desprecia mucho al aborigen. Obviamente los mata. ¿Y qué pasaba? No solo que no le pagaban, sino que se endeudaba, porque tenía un costo de vida que le iban fiando en los lugares, y así era como lo querían ir matando al gaucho. No solamente lo querían matar en la guerra, sino que lo querían endeudar completamente para que nunca pudiera volver a su pago original.
Finalmente Martín Fierro deserta, se convierte en un gaucho desertor. Está muy enojado Martín Fierro, está es un gaucho revirado, un gaucho resentido porque el Estado lo ha abandonado. Y ahí Martín Fierro vuelve, comete un asesinato, mata a un negro en un bar y vive escapando. Se encuentra con Cruz y al tiempo se encuentra con los hijos. Bien, los hijos ya grandes que tuvieron que criarse a los ponchazos. Uno estuvo a cargo del viejo Vizcacha, del cual ya vamos a hablar próximamente. Los encuentra Martín Fierro y les da consejos de un padre, que fueron muy conocidos y que básicamente nos han formado nosotros como argentinos. La idea de este pequeño segmento es hablar de los 5 consejos que quizás más han marcado nuestra argentinidad, seleccionados por mí, obviamente, ¿no? Importante para decir, porque vos me dirás, amiga, si Sarmiento estaba tan en contra del gaucho, ¿cómo es que es nuestro poema nacional el Martín Fierro? Amiga, si Sarmiento estaba tan en contra del gaucho, ¿por qué este libro es como un himno para nosotros? Bueno, es importante porque hay una reivindicación, que es una reivindicación más actual, ¿no? Cuando José Hernández saca el Martín Fierro, obviamente fue un libro que detestaba Sarmiento y detestaba el status quo del Estado en ese momento y que no se daba en las escuelas. ¿Qué pasó? Sarmiento va a repoblar a la Argentina con esta campaña del desierto que después va a seguir Roca, Julio Argentino Roca, que obviamente inicia y después Julio Argentino termina siendo presidente de la nación, el señor que estaba en el billete de 100 pesos antes. ¿Qué pasa? Van a repoblar la Argentina con muchos europeos. El problema es que Argentina no tenía identidad. No tenía una identidad definida, porque teníamos gringos italianos por todos lados, tanos, españoles, musulmanes, había de todo en todo este rejunte. Obviamente Sarmiento quería traer a franceses e ingleses porque le parecían que eran los europeos de primera y terminaron viniendo italianos y españoles no de primera, sino campesinos que estaban cagados de hambre en Italia y que necesitaban tener tierras en Argentina. Entonces, toda esa campaña de repoblación del país, básicamente para Sarmiento fue un fracaso. Sin embargo, bueno, es parte de nuestra historia, ¿no? Nosotros somos hijos, familia, nietos de esos italianos cagados de hambre que vinieron a buscar y que, digamos, hicieron su Argentina, digamos. Sí, pero ¿qué pasaba? Muchas cosas para nosotros hoy, sobre todo acá. Claro, teníamos gente que hablaba en italiano, gente que hablaba el español de España. Teníamos a los gauchos entre medio, aborígenes que habían quedado. Y no, era toda una mixtura y no teníamos una identidad. Y lo que necesitaba un país grande, como por ejemplo, en ese entonces se veía mucho Europa, Estados Unidos, era tener una identidad. Era tener un libro que empezara a marcar la epopeya justamente de lo que es nuestra identidad. Y para eso, uno de los gobernantes, no recuerdo ahora bien el nombre, me lo olvidé, perdón, suele pasar, dijo, vamos a ir con José Hernández. Claro, porque vamos a hablar de frases, no de historia tanto, claro, así que tampoco yo les tanto. Pongo esto para que ustedes claro, no menos se ubiquen, busquen, googleen, todo. Bueno, la cuestión es que este presidente dice poema nacional. Epopeya gaucha, el poema nacional. Y de ahí en más se empezó a leer el Martín Fierro en todas las escuelas del país. Hasta el día de hoy se estudia, se analiza, se lee el Martín Fierro. De hecho, nosotros lo leímos. Yo como profesora de lengua en tercer año, el miedo era el Martín Fierro, porque lo tenías que analizar, era el libro de cabecera, porque de ahí se arma toda nuestra cultura. Fíjate, se arma nuestra cultura a partir de una figura que durante mucho tiempo en Argentina fue repudiada como el gaucho. ¿Y por qué? Porque el Martín Fierro hablaba como hablaban nuestros protagonistas, contaba lo que hacían nuestros protagonistas, vivía como viven nuestros protagonistas. Y como después un montón de personas empezaron a adoptar y hoy llevan muy orgullosamente la cultura argentina y dicen, esto es la cultura argentina. Pero esta cultura argentina se tuvo que construir porque había mucha mixtura y se construyó también a partir de José Hernández y del Martín Fierro. José Hernández, que no era gaucho ni a palos, era un estudioso que aprendió cómo hablaban los gauchos y justamente los emulaba. Desde ese momento, por ley,
es nuestro poema nacional y se tiene que enseñar en todas las escuelas y se celebra justamente el Día de la Tradición porque es como nuestro, es reforzar todos y cada uno de los años que nosotros somos argentinos y que nuestra vida es así. Igualmente, se me pone el piel de gallina, la historia de Martín Fierro es la argentinidad a todo color. Al palo. Porque es el resentimiento que tenemos, es la lucha por un pedazo de tierra, es enojarse por las mentiras del de arriba y en el medio quedar nosotros como pueblo, que lo único que tiene que hacer es aconsejar a los suyos para que su vida sea distinta, para que su vida sea más fácil. Lo atamos con alambre constante, ¿bien? Entonces, la verdad que fue buena la elección del Martín Fierro. Y ahora sí, voy a 5 frases que tienen que ver con la argentinidad desde el Martín Fierro. Para mí, ¿no? Obviamente. Voy a empezar con los consejos de Martín Fierro a sus hijos en esta segunda vuelta, cuando se encuentra Martín Fierro, un Martín Fierro ya grande, un Martín Fierro que había sufrido, un Martín Fierro desertor que seguía buscando a la policía, le da consejos a sus hijos. Seleccioné 3 consejos que nos han marcado a nosotros como argentinos. Los consejos de Martín Fierro empiezan con una frase que todos conocemos o hemos escuchado, que es: un padre que da consejos más que padre es un amigo, ansí como tal les digo, que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Ya empieza con un primer consejo. Hay que tener cuidado de todo el mundo. Ahí ya te tira ya una marca que... la desconfianza del argentino ante cualquier cosa. Uno de los primeros consejos es: debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria, en su afán de perseguir de mil modos, llama en la puerta de todos y entra en la del Aragán. Si hay algo que somos los argentinos es todo el tiempo reconstruirnos, volver a empezar, que no nos llama la vagueza quizás, pero sobre todo es una gran lucha que tenemos los argentinos en esto de: che, vos sos un vago, anda a trabajar, o viven de planes. Esas frases que seguimos diciendo. Bueno, ya Martín Fierro decía: che, acá para tener un lugar en el mundo no hay que darle paso a la pereza. Hay que laburar. Hay que laburar, porque hay que laburar. Fíjense lo bueno de lo que quieras, de lo que puedas, fíjate, pero hay que laburar. La miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todos y entra en la del Aragán. ¿Sí? Genial. Segundo consejo de Martín Fierro a sus hijos: para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo, más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Cuando leí esta frase dije: Argentina Mundial, Qatar, solamente éramos nosotros, nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestro pueblo. Quizás, viste que se habló mucho en esto de que los sudamericanos eran peores que los europeos, que esto, que aquello. Que lanza y que espada, la confianza en uno mismo es lo más importante. Y si hay algo que es el argentino, es orgullosamente egocéntrico de sí mismo y sabe que hasta el final va a luchar con su confianza. Pero eso es lo que hoy se convierte en aura. Aura, no Laura. Resumiendo todo Aura. A la publicidad de Adidas, ¿la viste? La vi. Por Dios. Eso es aura y eso es argentinidad al palo, literal. Buena elección de música, pero yo, por más que esté un poco quemado, hubiese elegido Argentinidad al palo. Pero tengo un mundo de sensación. Está bueno. Qué buena spot, hermano. Si no lo vieron, vayan a verlo, pero seguramente sí, porque es imposible no haberlo visto. Bueno, quiero vale 4. Quiero. No, ¿qué? Ey, perdón. ¿Puedo hacer un pequeño impas para decir lo lindo que está Messi? Chicos, por Dios. Qué fachero que está Messi. Pero está en su prime de facherosidad. Viste que el otro día fue a dar la charla y dijo que, bueno, que le gusta el mundo empresarial, que le gustaría ir por ese lado cuando se retire del fútbol, como que se presentó empresarialmente frente al mundo, a la nueva faceta de Lionel Messi. Y va a ser el nuevo Beckham, esa celebridad que Beckham atrae por hegemónico.
Messi la gana, pero la gana también por todo lo otro. Por la confianza en sí mismo. Exacto. Como le enseñó el Martín Fierro. ¿Qué tipazo, la concha de la lora? Bueno, tercer consejo. Oye, tatuado acá en las costillas. Martín Fierro, Messi y Maradona. Tercer consejo. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Los de afuera. Los de afuera. Bien. ¿Por qué seleccioné esa frase entre tantas otras? Porque creo que la hemos escuchado hasta el cansancio y cada vez que uno se pelea, no con el hermano, a ver, en este caso Martín Fierro se lo dice a sus 2 hijos para que no se peleen, aunque van a tomar caminos separados al final del libro. Tristeza mal. Para construir esta Argentina grande que tenemos. Pero también el hermano es el otro, ¿no? Mi comadre, mi compadre, el que está siempre conmigo. Bueno, seamos unidos, no nos peleemos, y eso es lo que tendríamos que tener en claro los argentinos, más allá de las diferencias. Siempre que hay una pelea política o lo que sea, salta que dice, los hermanos sean unidos, porque es verdad que es la ley primera. Sí, sí, y es como la contracara a la frase divide y vencerás. Exactamente, porque es que la vista del otro lado, ¿no? Lo necesario que era el Martín Fierro para unir a un país y por qué es seleccionado, porque justamente nos devoran los de afuera. Un país que estaba creciendo, un país que se estaba haciendo grande, necesitaba justamente estas frases de unión. Ahora bien, estos son los consejos de Fierro a sus hijos. Fierro que se había mandado 1001 macanas, pero que de viejo recapacita y dice, che, esto es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa? Uno de los hijos de Fierro cae en manos del viejo Vizcacha. Mi personaje favorito del libro. ¿Por qué? Porque era un viejo borracho, completamente vago, que estaba siempre en una, borrachísimo, mal, con los perros cagados de hambre, malo, cagaba a palo todo el mundo. Ese tipo, el renegado, el que estaba siempre al costado. Pero que cuando se emborrachaba daba consejos. Consejos, obviamente, del tenor del viejo Vizcacha. Y para mí, estos consejos que leímos, estos 3 consejos, son del argentino bueno, del argentino que vamos. Y estos 2 consejos que le voy a leer de Vizcacha son del argentino pícaro. De esa argentinidad que después nos recriminan mucho los demás. Que también convertimos en aura. Que también convertimos en y nos accedemos a veces un poco. Sí, demasiado. Bueno, los consejos de Vizcacha, uno de los hijos de Fierro, comienzan así. Siempre andaba retobao, con ninguno solía hablar, se divertía en escarbar y hacer marcas con el dedo, y cuando se ponía en pedo, me empezaba a aconsejar. Primer consejo del viejo Vizcacha seleccionado. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo, fíjate bien en lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. ¿Y en esto qué quiere decir? Que hay que cuidarse de uno mismo, ¿sí? Y saber que los viejos cuando te dicen, che, no es por diablo, sino es por viejo, ya las ha pasado, ya las ha vivido. Es por las 2 cosas en realidad. Es por las 2 cosas. Claro, es el diablo, es el que se ha mandado mocos. Muchos, pero justamente por la cantidad de años que tiene. Y aparte, perdón, lo seleccioné porque esa frase, el diablo sabe más por diablo que sabe por viejo, la usamos infinidad de veces en este país. A vos si nos estás viendo desde otro lugar y querés estudiarnos un poco. Y el segundo consejo es, y gangoso con la tranca me solía decir, potrillo, recién te apunta el colmillo. Mas te lo dice un toruno, no dejes que hombre ninguno gane el lado del cuchillo. Hay que estar siempre desconfiado porque tacatá, te la van a clavar en cualquier momento. Siempre agarrando el cuchillo del mango de nosotros. Siempre atento a eso. Vizcacha tiene un montón de consejos que son tremendos. Los consejos que quizás uno no quiere que los argentinos sepamos, pero que también están en este libro, porque yo creo que justamente el Martín Fierro conjuga perfectamente la argentinidad. Este argentino que es orgulloso, este argentino que es majestuoso, este argentino que tras viento y marea, tras la corrupción, tras el desgano, tras la mala onda, tras los problemas económicos, se hace grande, porque tiene que hacerse grande por los suyos, y también el argentino que es pícaro, que está chupado y habla boludeces. Esos somos también nosotros. Y mirá, justamente hay una canción que
No sé si no habla directamente del Martín Fierro, pero sí habla de este personaje que tiene otra concepción de la vida, que se llama El Invisible. La picamos un poquitito. Que habla de esto de... Se anda a escuchar. Iguales, vivo junto al río. Nunca fui a la escuela, no leo ni escribo. Y se andan peleando por el voto mío. Destape nomás. ¿Cuál es esta canción? ¿Cómo se llama esta canción? El Invisible. ¿De quién? De Milo J y Cuti Roberto Carabajal. Muy bueno. De mazo, escucha. A hurgar la basura de los edificios. Sueño con un sueño que me está prohibido. Soy el invisible, el que nunca ha sido. Escucha. Lo que le dicen a Milo J, escucha. Entre, maestro. Bienaventurados, Qué mal. bendito los ricos, Qué más. consiguen de todo. Muy bueno, no lo escucho. Consiguen de todo con el apellido. Me sale la bronca. Muy Martín Fierresco esto, vino, me hierve la sangre, conteniendo un grito. Bueno, así pasaba entonces en este programa en vivo las 5 frases del Martín Fierro que definen nuestra argentinidad en voz y cara de María Catalina Mariscalchi. Argentina hasta las axilas. No soy un mendigo. Invitación obviamente abierta a leer el Martín Fierro. Y si hay algún espectador que me dice, che, yo lo quiero leer, pero no entiendo nada, qué sé yo, soy la profe de lengua que los puede ayudar. Y tenemos, por supuesto, a Cuaco Libros, que cualquier cosita, Obviamente, vamos ahí, se Cuaco van hasta Libros acá. Cuaco Libros, este segmento. No traje el libro, no tengo Martín Fierro. El Martín Fierro que está en mi casa es de mi vieja, que está cagado a palos, porque Sí, es el Martín sí. Fierro de caballito de batalla que tiene que llevar a la escuela. Así que me voy a ir hasta Cuaco Libros a buscar mi edición de Martín Fierro, que hay un montón de ediciones de Martín Fierro, varios colores. La verdad que no era uno de mis libros preferidos. Yo creo que el Martín Fierro lo aprendí a disfrutar de más grande, de Sí. leerlo y leerlo, de conocerlo y obviamente también entrar en el mundo y darse cuenta de lo que es la argentinidad, ¿no? De hacerse adulto y vivir, ¿no? Y hacer que las manos sean barro. De tanto apretar el dolor. Escucha, también aprendí a querer mucho el Martín Fierro gracias a un señor que yo quiero mucho, que es Jorge Luis Borges. Hablamos de él hace poquito también, que tiene varios cuentos donde trata al Martín Fierro. Uno se llama El Fin, donde le da un fin a Martín Fierro. Otro es un cuento que habla sobre Cruz, le hace la vida a Cruz, gran estudioso de Martín Fierro Borges, así que también los recomiendo, obviamente, lo pueden conseguir, creo que está en Ficciones, uno de esos cuentos, todo en Cuaco Libros, y si necesitas ayuda para leer algo que no entendés, qué sé yo, un libro que te tiene mal, nada, mándame mensaje. No, pero bien, es una consulta de docente, yo estoy. ¿Por qué haces esa cara? Pero no dice nada, pero me cago en la mierda. Y Soy yo- el invisible, el Sí. que nunca ha sido.